Vamos con Sergio Sánchez, que nos habla de los problemas laborales en este país. Muy buenos días, teleauditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. Su amigo y consultor Sergio Sánchez les saluda, como cada mañana, en este espacio dedicado a las finanzas y a los impuestos. Y en efecto, las finanzas son el uso que adecuadamente podría darse a los recursos económicos, que cuando producen una utilidad, de esa ganancia se debe pagar un impuesto. Tal es el caso de todas las personas que reciben un ingreso, cualquiera que éste sea. Es sujeto al pago del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, dependiendo de la actividad económica. Y se preguntará, ¿por qué inicio este comentario con este preámbulo? Simple y sencillamente, por los ingresos que percibimos las personas físicas y ahora, en particular, los asalariados, ya que con tantas reformas populistas de 6 años a la fecha, se han visto beneficiados con una reforma a la subcontratación. En consecuencia, la reforma a la PTU que establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador y luego el incremento en las aportaciones al Fondo de Cesantía y Vejez en edad avanzada o lamentada reforma a las pensiones. Posteriormente, el incremento en los días de vacaciones o vacaciones dignas. Cuando en un año de trabajo se gozaban de 6 días de vacaciones, ahora son 12 y hasta 32 días de vacaciones, más el 25% de la prima vacacional. Y ahora a todo esto agregue los incrementos anuales al salario mínimo que de 6 años a la fecha representan el 110% de incremento. Y ahora para cerrar el sexenio con broche de oro, se aprueba la reforma al aguinaldo para 2024. Siendo esta prestación de 15 días de sueldo, pasa ahora a 30 días de sueldo del trabajador, misma que debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, próximo a reformarse. Y bien, todas estas medidas populistas electoreras y a favor de los trabajadores son muy buenas y se aplauden, pero la realidad de este país no obedece a comparar ni siquiera las jornadas laborales de este país a otro, porque simple y sencillamente, con cada reforma que representa un aumento, el costo de la producción de los bienes y servicios, la burbuja inflacionaria crece y no permite que este país avance y con esto se logre que el empresario lleve a cabo esquemas de simulación laboral usando hasta 2 empresas para pagar el ingreso del trabajador y con esto evitar la carga social y prestaciones sociales, haciendo del empresario un delincuente. Esto es tan grave que es claro que quienes legislan nunca han pagado un salario, ni renta, ni materia prima, o simplemente han dirigido una empresa. Siempre la clase política ha vivido de nosotros, los ciudadanos trabajadores y cumplidores. Esto lo comento porque simple y sencillamente surgen dos efectos. Uno, como he mencionado, hacer del empresario un delincuente y defraudador fiscal, violador de los derechos humanos de los trabajadores. Y la otra, que el trabajador se ha afectado precisamente en sus derechos laborales, a causa de prácticas fiscales y laborales agresivas, como la simulación laboral, usando regímenes fiscales como el simplificado de confianza. He de decirle a usted que precisamente ayer viví una situación de este tipo con todos los agraviantes mencionados y la trabajadora, simple y sencillamente, después de cambiarla de una empresa a otra, darla de alta en reciclo, tener dos ingresos y luego, después de 13 años de servicio, deciden despedirla injustificadamente, los que fueran los delincuentes, patrones, simuladores laborales, y deciden no darle su indemnización de 20 días por año, argumentando que esa solamente si se la dan si es que los demanda.
Desde luego, esta argucia de ignorancia suprema y aprovechada provino de quien dijo ser la contadora de la empresa, aprovechándose del desconocimiento del empleado para incitarlo a promover un juicio que llevaría años en resolverse y que el Tribunal Laboral dictará condena en contra del empleador para pagar o no dicha indemnización en términos del artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Se da cuenta usted cómo este tipo de medidas populistas están dañando tanto a los empresarios como a los trabajadores? Y ahora le pregunto a usted, ¿usted qué haría? ¿Es cuestión de escrúpulos o la ley es la ley? Y el patrón, violador de la misma. Usted lo resuelve. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Hasta la próxima.